Producciones Lavasori presenta. En 1928, la Watchtower Sociedad Anónima publicitó con mucho orgullo la cuantiosa acogida recibida por parte del público de los 3 nuevos libros del juez Rutherford sacados al mercado, llenos de elementos espirituales chatarra que le sirvieron a la sociedad para enriquecerse a manos llenas. Estimados amigos testigos de Jehová y público en general, esto que ven ustedes acá en pantalla es un folleto que publicó el juez Joseph Rutherford titulado Los últimos días, The Last Days. Y aquí podemos ver pues el interior del folleto que dice Los últimos días por el juez J.F. Rutherford, copyright 1928, del año de 1928. Como ven ustedes, pues él era el único esclavo fiel y discreto, como lo fue Russell, pues todos sus folletos y libros estaban escritos por él como único suministrador del alimento espiritual y no una clase, como dice la sociedad Watchtower. Bueno, veamos qué dice este folleto. Encontré algo interesante en su página 30. Veamos qué cosa dice la página 30. Acá vemos que en la parte final de este folleto, la sociedad Watchtower no deja de lado publicitar y alabarse ella misma, mostrando lo siguiente. Aquí dice lo siguiente, está en inglés, se lo voy a traducir. Dice, aquí está el registro, o los records, dice, hecho por el juez Rutherford, sus 3 últimos libros, y dice, El arpa de Dios, en la primera edición, en primer año de edición, 460,000 libros se han vendido. En el libro Liberación, la edición del primer año se vendieron 975,000 ejemplares. Y el libro Creación, solamente los primeros 4 meses, dice 900,000 libros. Y dice, una gran circulación que tiene más que los libros más populares de ciencia ficción puestas todos juntos. ¿Por qué? Dice, why, ¿por qué? Dice, la gente quiere verdad. Ellos desean hechos. Ficción está bien, dice Rutherford. Por supuesto, en su esfera. Todos necesitamos algo de entretenimiento como diversión. Pero aquí tenemos evidencias concluyentes que profundizan el corazón de cada ser humano en su deseo de saber la verdad, para encontrar un sentido de qué cosa es todo esto en la vida, qué cosa es la vida, de qué trata la vida. Dice más abajo, esta combinación de los 3 libros, empastados en tela, serán enviados por correo a usted tan solo por $1.18. Escriba a International Bible Students Association de 617 Adams Street, Brooklyn, Nueva York. Entonces fíjense cómo se hace jactancia de este libro, de estos 3 libros últimos del juez Rutherford, que era, como les digo, el único suministrador de alimento espiritual a los domésticos, el único esclavo fiel y discreto es su sola persona y no una clase. Y fíjense cómo se autoalaban ellos de los récords de venta que tienen esos 3 últimos libros de Rutherford. Dice que tiene más grande circulación que muchos de los más populares libros de ciencia ficción puestos todos juntos. Y dice, ¿por qué? Porque la gente quiere la verdad, quiere hechos, quiere evidencia concluyente para desde qué cosa es todo esto acerca de la vida. Y dice acá, la combinación de estos 3 se lo ofrecemos a usted por $1.18, o sea, un promedio de 40 centavos de dólar por cada libro. Si nosotros multiplicamos 40 centavos por todos estos ejemplares que fueron vendidos solamente en el primer año, la sociedad Watchtower ganó en 1928 la astronómica suma de $1 millón, cuando un auto costaba $500. Imagínense ustedes ganarse en un año $1 millón vendiendo basura, literatura con información aparentemente, como dice acá, la verdad, que después resultaron ser basura. Estos libros se encuentran hoy en el tacho de basura, en el museo de la Watchtower, y ya no se imprimen más. ¿Por qué? Porque con el tiempo se demostró que este alimento que la sociedad llamaba como the truth, la verdad, resultaron ser la mentira. Veamos por qué. Ya saben ustedes, son 3 libros, El arpa de Dios, Liberación y Creación. Acá tenemos el libro La Creación de Rutherford, que es el que se publicitó, le dice 900,000 ejemplares, y está puesto en el mismo monto de libros, en los primeros 4 meses, La Creación. Y en este libro, pues, ¿quién se enseñaba? Veamos, como alimento, the truth, como la verdad. Y dice así en la página 227, dice, fue la gran cruz de sufrimiento que tocó llevar a Jesús
y que tuvo su pleno cumplimiento cuando fue crucificado como un pecador. Dice, el reproche lanzado al nombre del Padre, el reproche que cayó sobre sí mismo a causa de su servicio fiel al Padre, la contradicción de los pecadores y el ser clasificado como un pecador, muriendo como tal en la cruz. ¿A qué se enseñaba, pues? Que Jesús había muerto en una cruz y no en un madero de tormento, y eso está escrito por el mismo Rutherford en 1928. Prueba de ello es que en ese libro Creación, que tanto exaltan que vendieron 900.000 ejemplares, pusieron acá pues este famoso retrato de Jesús crucificado, 900.000 ejemplares vendidos con todo orgullo, mostrando que Jesús había muerto en una cruz y no en un madero de tormento. Aparte de estos dos hombrecitos que están ahí sobándose muy juntitos uno detrás del otro, y eso fue vendido como alimento espiritual genuino, the truth, la verdad. Después de la inspección de 1918, porque este libro es del año de 1928, 10 años después de la supuesta inspección que hizo Jesús y los nombró como la religión verdadera, enseñando la cruz, sí, orgullosos, vendieron 900.000 ejemplares que resultaron ser alimentos basura, como ganaron plata. Y acá el libro de Liberación, que también sacan a colación con mucho orgullo, que vendieron más o menos 900, también como 900.000 ejemplares, 800.000, 600.000 ejemplares. Vamos a ver acá qué se enseñaba acá, y dice así en la página 311: los judíos fueron el pueblo escogido de Dios. Él los empleó para dar lecciones a toda la humanidad. Eran imperfectos como otros hombres. El demonio los dominó y los desvió del camino de Dios. Por ello fueron apartados del favor de Dios. Los judíos han sufrido por largo tiempo, pero ya ha terminado su lucha, dice, terminado su lucha. A medida que se vuelvan con fe a Dios, Él se compadecerá de ellos. El mismo Pablo había sido judío, pero comprendió que Jesús es Cristo, el Mesías, y se consagró enteramente al Señor, y fue trasladado del pacto de Moisés a Cristo. Desde entonces fue constituido el embajador especial para los gentiles. Y acá la parte final dice, la argumentación de Pablo es que los judíos han sido desechados y que esto ofreció una oportunidad a los gentiles para formar parte de los escogidos, y que cuando termine esa elección los judíos creerán en Dios y hará con ellos un nuevo pacto. Como ven ustedes en este libro de Liberación, juez Rutherford decía que los judíos iban a ser restablecidos con el favor de Dios nuevamente, y que ellos verían saldrían de su ceguera de haber desechado a Jesús, pero que ellos reconocerán y tendrán fe otra vez y volverán a Dios, y Dios se va a compadecer de ellos, porque dice Romanos que Dios no nos ha desechado como pueblo y hará un pacto nuevo con ellos y serán otra vez su pueblo escogido, cosa que ahora no se cree, señores. Y este era el alimento que se enseñaba, y se ponían o se sentían orgullosos de haber vendido un montón de estos libros, dando este alimento espiritual, diciendo que los judíos tenían la esperanza de todas maneras de que regresarían a Dios y serían otra vez el pueblo escogido de Dios. Esta era la verdad. Veamos lo que enseñaban en el libro El Arpa de Dios, página 236. Y dice así, fíjense ustedes, esto se vendía como alimento espiritual verdadero. Dice así en la página 236, el libro El Arpa de Dios de Rutherford. Dice: estos hechos físicos son indisputables y son suficientes para convencer a toda mente razonable que desde 1799 nos encontramos en el tiempo del fin. La última parte del tiempo del fin se designa por Jesús como la siega, según sus palabras. La siega es el fin del mundo, edad o siglo. Él hizo saber que en ese entonces se encontraría presente desde 1874 en adelante. Es la parte final del tiempo del fin. Como ya lo dijimos, desde esa fecha data la segunda presencia del Señor. Desde entonces en adelante ha habido un maravilloso aumento de luz, y los hallazgos, inventos, descubrimientos han sido tan numerosos que no los podemos enumerar, sino solamente mencionar como otra evidencia de la presencia del Señor, hasta que fue desechado. Entonces esto quedó tirado a la basura. ¿Cómo la ven, señores? Este era el alimento que ellos se enorgullecen, como vemos acá. El Arpa de Dios, 460.000 vendidos en el primer año, que les significó solamente en estos libros la suma de $180.000, que, como les digo, en esa época era una fortuna, cuando solamente un auto costaba $500. Entonces, fíjense ustedes, la suma de estos 3 libros que se vendieron, por más o menos fueron, entre todos estos 3 libros se vendieron como 2.300.000 ejemplares, que le reportó a la sociedad Watchtower en el año de 1928. Suculenta suma de casi $1 millón, como les repito, un auto costaba $500. Esta es la verdad, señores.
Esta es la verdad, dice, la gente quiere verdad. People want truth, dice ahí, quiere verdad. Ellos desean hechos. ¿Se dan cuenta cómo se puede hacer negocio y vender basura, alimento espiritual chatarra y hacerse rico a costa de engaño, de vender literatura que no tiene nada que ver con Dios? Y dice, esta organización de Jehová, Dios no tiene nada que ver con esta organización. ¿Por qué estos libros están en la basura ahora? ¿Por qué no se imprimen? Porque es alimento chatarra. Si lo comes te mueres, simplemente. ¿Es la religión verdadera? Por favor, señores, piensen un poco.